empresas. Entonces vamos a repasar primero este tema. Si ustedes se acuerdan, dirán, la auditoría interna abarca tres conceptos, que son el gobierno corporativo, el control interno y la gestión de los riesgos. Entonces vamos a concentrarnos hoy en lo que es el gobierno corporativo. Se establece o se define que el gobierno corporativo es un conjunto de normas, de principios, de procedimientos que regulan la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa. Cuando hablamos de los órganos de gobierno, estamos hablando de los niveles jerárquicos más altos que tiene una organización y por lo tanto normalmente dirán ustedes en la perspectiva de una sociedad anónima, por ejemplo en Bolivia, vamos a tener una junta de accionistas, ahora si fuera tal vez una SRL, será una asamblea de socios, por debajo de eso seguramente hay un directorio y luego viene la gerencia, la administración o la denominación que quieran dar a quien finalmente es el encargado de tomar las decisiones de gestión de una empresa. Y entonces básicamente estos conceptos de gobierno corporativo regulan primero la estructura y el funcionamiento a partir de las relaciones que deben existir entre estos tres diferentes niveles de la organización, pero también dirán ustedes las relaciones que van a tener con otras partes interesadas que podrían ser empleados, proveedores, clientes o inclusive el público en general, además de establecer las reglas que normalmente toma una entidad orientadas a la generación de valor. Las normas que en lo genérico regulan el concepto de gobierno corporativo parten de la condición de establecer, dirán, primero la forma en la cual se toman las decisiones, más que todo de carácter estratégico dentro de una empresa. Esas decisiones tienen que ver con la definición de políticas a nivel corporativo, se llama, en realidad son empresariales, no necesariamente es una corporación, donde obviamente se pueden incluir inversiones, tal vez todo lo que tiene que ver con las combinaciones de negocios y también el nombramiento de los principales ejecutivos que puedan haber dentro de una empresa. Otro aspecto que toma en cuenta es la forma en la cual se establecen mecanismos de control que permitan evaluar el desempeño que tiene la dirección ejecutiva, que puede ser la gerencia o la administración, y la forma en la cual se va a implementar el plan estratégico que se haya aprobado. Como habíamos comentado en las clases anteriores, obviamente está la condición de que hoy no sirve de nada tener un plan estratégico si no se implementa ese plan estratégico y por eso ya no solo se habla de la planificación estratégica, sino de la gestión estratégica. El elemento, sin embargo, más importante con el cual tiene que ver el concepto de gobierno corporativo se basa en el cumplimiento normativo, que en muchos casos lo denominan el compliance, que básicamente establece un conjunto de políticas y procedimientos que están orientados a asegurar que tanto los empleados que tienen una empresa como también terceras personas cumplan la parte normativa que sea aplicable en función de la operatoria de cada organización. Y obviamente a partir de eso dirán ustedes establecer las relaciones que deben existir entre las tres principales áreas ejecutivas, los más altos niveles de la organización, que son los accionistas, la junta directiva, que en todo caso dirán ustedes esa junta directiva seguramente será el directorio de una empresa, y también el consejo de la administración, que vendría a ser o la administración o podrá ser la gerencia de una empresa. De acuerdo con la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el gobierno corporativo debe abarcar 6 aspectos. Primero, proteger el derecho de los accionistas. Entonces, un elemento clave, si partimos de aquí, dirán ustedes, es como que nos han dicho hay relaciones entre los principales órganos de gobierno. Por eso, bajo este principio, bajo este criterio, es que cuando empezamos a hablar del gobierno corporativo van a ver ustedes que un elemento clave para que funcione el gobierno corporativo es que se establece que por una parte deben estar quienes son los propietarios de la empresa, que son normalmente los accionistas, o conforman, dirán ustedes, la junta de accionistas o tal vez el, el consejo de dirección de una entidad.
y por el otro lado seguramente estarán los gestores de una entidad. Entonces siempre tiene que haber, en teoría, esa división, donde se supone, se asume que para que el concepto de gobierno corporativo funcione, unos son los propietarios, ustedes dirán desde el punto de vista financiero, son los que ponen los recursos, y al otro lado están los gestores, que son quienes gestionan o definen qué hacen con esos recursos. Llegado el momento, por lo tanto, debe haber siempre esa condición. Y ustedes dirán, ¿y por qué tiene que estar dividido? Porque se asume que estos gestores, que puede ser la gerencia o la administración de una empresa, tienen la obligación de rendirle cuentas a los propietarios respecto de qué hicieron con los recursos que les fueron confiados. Entonces, ese elemento, dirán ustedes, como que a veces no funciona cuando nos encontramos en la condición fundamental de que tal vez esos propietarios a la vez también son los gestores de una empresa. Y esa es una realidad que ocurre muy a menudo en nuestro país, donde la mayoría de las empresas son de carácter familiar y donde además, dirán ustedes, las empresas se constituyen o se estructuran siempre en la condición tal vez de que el que quiere trabajar o los que quieren trabajar por ahí son los principales propietarios o tal vez son los accionistas de una empresa. Y entonces, en la condición habitual de Bolivia, dirán, se reúnen un conjunto de personas que a veces es solamente la familia, que deciden estructurar, formalizar un negocio con tal de ellos ser quienes gestionen su negocio, quienes trabajen en su negocio. Y entonces vean, ahí es como que hay un choque, dirán, entre los gestores y los accionistas porque aparece un conflicto de interés. Por un lado está el tema de ser el gestor, al otro lado está el ser el propietario, pero si cumplen ambos el mismo rol, o dirán ustedes, son los mismos que cumplen los dos roles, pues obviamente empieza a aparecer un conflicto de intereses. Y lamentablemente, aunque pareciera extraño, cuando uno averigua en la EM, especialmente, que es la Autoridad de Empresas en Bolivia, que regula este concepto de gobierno corporativo en nuestro país, a partir del cumplimiento del Código de Comercio, si ustedes entran a su página van a ver que la mayoría de los problemas que atiende la EM son problemas en las empresas de carácter familiar, donde obviamente empiezan a pelear entre los accionistas y que a la vez son los gestores de una empresa, donde obviamente no necesariamente todos cumplen los mismos roles. Entonces, vean, a veces aparece por ahí vean, en una empresa familiar uno de los hermanos que termina siendo accionista de una empresa, pero que él no trabaja en la empresa. Y entonces obviamente él espera que llegado el momento le lleguen sus utilidades, sus rendimientos, y resulta que cuando eso no es así o no le llega en la proporción que él espera que le llegue, empiezan los procesos contra sus otros hermanos que son los que trabajan en la empresa. Cuando por ahí la condición es que siendo ellos quienes gestionan el negocio, por ahí seguramente reciben mayor cantidad de recursos, primero a través de su salario. Pero como obviamente esas empresas podrían no tener márgenes de utilidad importantes, ya que dirán ustedes, el principal objetivo de ellos seguramente es tener una fuente de trabajo y asegurar el salario de quienes trabajan en la empresa, vean quienes no trabajan ya no tienen un beneficio relevante. Y entonces empiezan las disputas de carácter familiar. Esos son los principales factores que en el caso de Bolivia, por ejemplo, generan el conflicto en el funcionamiento de este concepto de gobierno corporativo. Y es por eso que esta organización, que es la OCDE, contempla un marco en el cual define principios, 6 principios fundamentalmente, sobre los cuales debe funcionar ese concepto de gobierno corporativo. Y dicen, primero, tiene que haber una condición fundamental de que todas las normas que establezca una empresa deben estar orientadas a proteger los derechos que tienen los accionistas, dado que en esencia ellos son quienes constituyen una empresa y asumen el riesgo, en muchos casos, de invertir sus recursos para que obviamente una empresa empiece a operar. Y a partir de eso, también se define el poder asegurar la equidad que tiene que existir, el tratamiento equitativo entre todos los accionistas, incluyendo aquellos que sean mayoritarios, minoritarios e inclusive la nacionalidad que puedan tener, donde en teoría todos deberían tener el mismo trato. De la misma manera, dice, todos los accionistas deben tener la oportunidad de obtener una efectiva reparación de los daños por la valoración de sus derechos. Obviamente, vean, estos 3 principios, dirán ustedes, todos están orientados a asegurar
En otras palabras, que se protejan los derechos de los accionistas. Y sin embargo, aparece la condición de que, ¿y qué pasa si los accionistas son los mismos que los gestores? Es como que también implícitamente se estaría definiendo derechos para ellos. También se establece que se deben reconocer los derechos que tienen terceras partes interesadas al promover una cooperación activa en las sociedades de creación de riqueza. Siempre que hablemos de sociedades de creación de riqueza, entiendan ustedes que son entidades de carácter lucrativo, donde obviamente, además de eso, dirán ustedes, existe una generación de empleo y obviamente el logro de empresas que sean sustentables en el tiempo. Cuando decimos o hablamos de una empresa sustentable, estamos definiendo que deberían todas las empresas, independientemente de su naturaleza o su propósito hoy en día, procurar ser sostenibles o sustentables en el tiempo. Cuando hablamos del concepto de sostenibilidad, definimos la condición de que las empresas, en la medida de lo posible, hoy deben, aprovechando los recursos que tienen disponibles, ser rentables, pero tienen que asegurar que esos recursos con los que cuentan hoy sigan estando disponibles en el tiempo o permanezcan disponibles en el tiempo y que obviamente la empresa siga siendo rentable en el tiempo. Entonces, la condición de la sostenibilidad va por el hecho de que las empresas tienen que funcionar hoy, si quieren, con los recursos que tienen disponibles y ser rentables, pero asegurar que en el futuro esos recursos sigan siendo o estando disponibles y la empresa siga siendo rentable. Ahí aparece el concepto de sostenibilidad. Hay que, dicen, asegurar una revelación adecuada y de manera oportuna en todos los asuntos que sean relevantes de la empresa, incluyendo la parte financiera, que por ahí es la más importante. Y asegurar una guía de carácter estratégica que permita monitorear de manera efectiva la forma en la cual se van logrando los objetivos para que obviamente exista una evaluación de las responsabilidades que tiene ese Consejo de la Administración con relación a sus accionistas. Entonces, en esencia es, como yo les decía, la condición clave de que se supone que los gestores tienen que rendirle cuentas a quienes son los propietarios de una empresa, a quienes ponen los recursos para que se cree una empresa. Sin embargo, esas condiciones pueden obviamente complicarse cuando aparece esa dualidad de funciones y empieza a aparecer un conflicto de intereses. Para mejorar estos conceptos y llevarlos a la práctica, nosotros tenemos una norma que es de aceptación general, que es la ISO. En realidad, todas las ISOs son normas orientadas a la calidad de aceptación en el mundo entero, pero de manera específica, cuando hablamos del tema de sostenibilidad, tenemos la ISO 37000 que habla de la gobernanza de las organizaciones, donde básicamente ellos definen que la búsqueda está en un propósito que se centra en las organizaciones y es la gobernanza que ellas tienen orientada a sentar las bases para que se cumpla el propósito de una organización de manera ética, eficaz y responsable. Y entonces dirán ustedes, esa condición de lograr el objetivo, si quieren, de una empresa, ya lo condicionan al hecho de que no es o no pasa porque una organización debería lograr sus objetivos como sea, sino que el logro de esos objetivos tiene que basarse en esos tres pilares que definen la buena gobernanza, que por un lado dirán, si parto de lo más importante, es tener el comportamiento ético, donde obviamente a partir de esa ética se genere una gestión que tiene que ser responsable por los recursos que le son confiados y para eso debe realizar un desempeño de carácter eficaz. Esta norma, como les decía, orientada a llevar todo este tema de lo que es el gobierno corporativo a la práctica, define 11 temas críticos que son importantes para lograr la misión de una empresa, donde obviamente parten de que necesariamente tiene que haber un propósito, que es la razón de ser o la razón por la cual existen las organizaciones y por lo tanto todas las perspectivas o todas las actividades que se desarrollen siempre deberían estar orientadas a lograr ese propósito, donde la condición es que para que funcione y se logre ese propósito, normalmente deberían establecerse modelos de creación de valor, donde lo ideal dentro de una organización es poder establecer cuáles son aquellos procesos de negocio que agregan valor y cuáles son aquellos procesos que simplemente son de apoyo o que sirven de un sustento para la generación de valor de una entidad.
Y uno se pone a pensar y dice, ¿y para qué dentro de todos los procesos de negocio vamos a identificar aquellos que agregan valor y aquellos que no? Y eso, vean, pasa por la condición de que cuando las empresas realmente quieren lograr sus objetivos, se concentran en aquello que realmente es importante para ellos, en aquello que en esencia tiene que ver con la condición de que crea valor dentro de la organización. Y entonces cuando uno va por un banco, por ejemplo, dirán como que todas las personas que trabajan en el banco están concentradas en las operaciones de negocio, así sea la caja, pero vean, son las operaciones de negocio del banco. Y por ahí uno también se encuentra con que aparece personal de limpieza, pero ese ya está identificado con otra empresa, o aparece el personal de seguridad ahí en la puerta, que también está identificado con otra entidad o empresa, y obviamente uno se pone a pensar y dice, al final, obviamente para que funcione un banco se requiere el servicio de limpieza, se requiere el servicio de seguridad, pero vean, como no son actividades que hagan a la razón de ser, como no le agregan valor como tal a la operatoria del banco, ellos se concentran en lo que es importante para ellos, que son sus procesos de negocio. La captación de recursos, la colocación de préstamos, las operaciones de comercio exterior y cualquier otra condición que ustedes encuentren. Y todas aquellas que son actividades de apoyo simplemente las terciarizan. Y entonces ahí aparece el outsourcing o la terciarización de servicios que por ahí no son relevantes para una empresa. Y la empresa, llegado el momento, justifica inclusive ese outsourcing o esa terciarización de servicios en la condición de mencionar de que ellos prefieren concentrarse en aquello que realmente es importante para ellos y dejar que las actividades de apoyo tal vez sean realizadas por otros que también se asume son expertos en eso. Por lo tanto, ¿para qué me puedo complicar la vida con eso? Entonces ustedes dirán, si vamos, por ejemplo, a las universidades privadas, ocurre prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Todo el tema de lo que es limpieza, seguridad, lo delegan a terceras personas y por ahí las universidades se concentran en su actividad académica, que por ahí es lo más importante. En el caso de nuestra universidad, vean ustedes, es lo contrario. Es como que, dirán ustedes, la misma universidad también incorpora dentro de sus procesos aquellas actividades que son de apoyo. Y entonces, llegado el momento, aparece que hoy en día, sí, por esas actividades de apoyo, vean los administrativos, que son los que apoyan la gestión académica de la universidad, resulta que son más inclusive que los mismos docentes de la universidad. Y entonces, como que la universidad hoy en día, seguramente dirán ustedes, aunque se elige un rector, y el rector en esencia o la rectora es elegida por los docentes y estudiantes, yo estoy casi seguro que hay un nivel de influencia significativo de los administrativos en la definición de quién es la autoridad de la universidad. Si no, vean, no entenderíamos el por qué hay cierta diferenciación en la forma en la cual se desarrollan las actividades. Ayer, por ejemplo, si ustedes siguen todas las comunicaciones, redes sociales que tiene la universidad, definen que el elemento fundamental para continuar con la operatoria de la universidad es que vamos a continuar con las actividades académicas de manera virtual y los docentes y estudiantes tendrán que ponerse de acuerdo para ver cómo hacen sus clases más o menos. Y sin embargo, vean, les dicen a los administrativos les vamos a dar horario continuo, con tolerancia en el ingreso a sus labores académicas o a labores administrativas o lo que fuera, y uno dice, ¿y por qué hay tanta como que priorización, se dan cuenta, de proteger a los administrativos, sus tareas? ¿Y qué pasa con el tema de los docentes y los estudiantes? Ahora imagínense a ustedes qué hubiera pasado en la realidad que tenemos hoy, que era habitual hace muchos años, donde todo el tiempo habían bloqueos y marchas por esta época del año, y aún así, vean, nosotros igual teníamos que asistir a la universidad. No había una condición de que se suspendan las clases, de dar horarios especiales, y los administrativos de la misma manera asistían y cumplían con las labores que les eran asignadas. Yo todavía recuerdo, por ahí ustedes lo conocieron, a don Pedrito Guevara, por ahí fue docente de algunos de ustedes todavía, pero yo me acuerdo que un día, una noche, nos gasificaban ahí en la universidad, bueno, afuera de la universidad, porque en nuestras épocas los militares y policías no podían ingresar a la universidad. Si ingresaban, eran prácticamente, si ustedes quieren, golpeados y botados, expulsados de la universidad. Entonces ningún policía ni militar se atrevía a ingresar. Y bajo esa condición, vean, resulta que gasificaban desde afuera
Y nosotros allá adentro pasábamos clases, y yo me acuerdo siempre de don Pedrito Guevara, porque en la noche mientras pasábamos clases, independientemente de que habían los gases por ahí, la clase continuaba, ¿se dan cuenta? Y no le importaba al profesor si nosotros estábamos llorando, qué sé yo. Yo me acuerdo algunos de nuestros compañeros empezaban a prender hasta fogatitas ahí en el centro del curso para disipar un poco el gas, pero aún así las clases se seguían desarrollando, no de manera normal, pero las clases no paraban. Y entonces vean, es porque en esencia dirán, hace 20, 30 años atrás, la universidad se concentraba en el tema más que todo de la gestión académica. Hoy en día parece que eso ha cambiado. Y al cambiar, seguramente es como que otra visión es la que aparentemente persigue la universidad. También nos definen que se tiene que establecer una estrategia. Obviamente, dirán ustedes, siempre hay una estrategia en la condición de establecer el conjunto de actividades que permitan el logro de los objetivos. Sin estrategia, no hay forma de conseguir los objetivos. Pero hoy en día nos dicen, pero no basta con establecer una estrategia, también se debe supervisar el desempeño de la organización. Y entonces para supervisar el desempeño empiezan a aparecer una serie de herramientas, como la del cuadro de mando integral, por ejemplo, que permite evaluar la forma en la cual se va logrando la estrategia y seguramente eran a medida que vamos logrando o que se va evaluando el logro de la estrategia, implícitamente se va logrando también la medida en la cual las empresas logran sus objetivos. Obviamente, como les mencionaba hace un momento, un elemento clave en el funcionamiento del gobierno corporativo es establecer la condición de que todos quienes aquellos son parte de una organización más que todo, dirán, de los niveles jerárquicos, deben actuar con responsabilidad, tomando en cuenta que hay una diversidad de partes interesadas externas, más que todo, que en muchos casos van a interactuar con las diferentes instancias de la organización en el desarrollo de sus actividades. Habrá siempre una condición de liderazgo, donde obviamente, vean, nos dicen, pero tiene que ser un liderazgo ético y eficaz. Es decir, no es una condición de simplemente establecer liderazgo en función de una estructura organizacional, sino a partir de lo que es la ética, que es el dato o el elemento clave para que funcione cualquier organización. Se tiene que contar con datos como un recurso adecuado para la toma de decisiones y debe establecerse el concepto de la gobernanza del riesgo. Entonces empieza a aparecer la condición de que el mundo de los negocios se desarrolla en condiciones donde seguramente, dirán ustedes, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con básicamente la forma en la cual se desarrollan las actividades dentro de una empresa y ese conjunto de aspectos a los cuales estamos haciendo referencia seguramente llevarán al hecho de que esos factores, si es que no se los logra, van originando riesgos. Y entonces en el mundo de los negocios habrá un montón de incertidumbres que seguramente afectarán el logro de los objetivos y obviamente ese conjunto de incertidumbres tienen que gestionarse bajo el concepto de los riesgos. Y ahí es donde esta, dirán ustedes, esta herramienta se relaciona con lo que es la gestión de los riesgos, donde nos lleva a ese concepto necesario dentro de las organizaciones. Todas las decisiones que se vayan a tomar seguramente tienen que hacerse con responsabilidad social. Y al hablar de la responsabilidad social, otra vez aparece implícito el concepto de la ética. En algún momento, vean, nos podemos encontrar con decisiones por parte de las empresas que son relevantes y que tienen que ver con el negocio, pero a la vez implican factores éticos en la toma de las decisiones. Y finalmente hablan de la viabilidad y el rendimiento que tiene que existir en el tiempo, siempre pensando en la cuestión de no comprometer, dirán ustedes, el rendimiento o la forma en la cual en el futuro las generaciones puedan desarrollar las actividades. Y otra vez dirán, este concepto tiene que ver otra vez con el tema de lo que es la sostenibilidad. Pero si volvemos a esto de responsabilidad social, vean que hay un tema muy interesante. Hace algún tiempo hubo un tema relacionado, por ejemplo, con una cantidad de automóviles que fueron lanzados al mercado por la fábrica Ford, por la marca Ford, si quieren verlo así, y Harrison Ford, el dueño de esa empresa en ese momento, encontró, o bueno, se encontró en una disyuntiva porque en un determinado momento le plantearon
la necesidad de tomar una decisión relacionada con un cierto producto, un vehículo que habían lanzado al mercado. La condición que tenía ese producto era que ese vehículo, en ciertas circunstancias, y no podían establecer el por qué, habían circunstancias en las cuales en el funcionamiento normal del vehículo se generaba una chispa dentro del motor que no podían identificar el por qué originaba aquello, y al originarse la chispa automáticamente el vehículo explotaba. Y obviamente dirían, y la explosión del vehículo podría implicar la muerte de varias personas. Entonces le plantearon en ese momento la condición de decir, ¿qué hacemos con ese vehículo? ¿Lo retiramos del mercado o el vehículo que siga operando en el mercado? Obviamente, la condición era, ¿por qué tuviéramos que retirarlo del mercado? Porque seguramente si lo dejamos ahí, eso puede generar o es un riesgo latente para las personas que conducen esos vehículos y dado que en algún momento pudiera explotar, pues podríamos originar la muerte de muchas personas. Al otro lado era la condición de, y si retiramos un vehículo del mercado de nuestra marca, no es como que vamos a implícitamente reconocer que nuestra marca tiene problemas y al hacer eso podríamos perder la participación de mercado y entonces ahí aparece Harrison Ford, el dueño de la empresa en ese momento, el papá Ford, en todo caso, que obviamente tenía que tomar esa decisión. Y vean, el señor toma una decisión y dice, ok, va a mantenerse la venta de los vehículos y los que ya están, o vamos a suspender la venta de vehículos nuevos y todos aquellos que ya están en el mercado, sin embargo, que sigan funcionando. Y entonces aparecía alguien y le dice, ¿y si explotaran los vehículos? No hay problema, pagamos la indemnización por los muertos que eso genere. Vean, esa fue la decisión de él. Ahora la pregunta era, ¿esa fue una decisión de carácter ética? Y él decía, la ética a mí no me interesa, lo que me interesa es el negocio. Si yo defino retirar un modelo del mercado, Ford puede desaparecer del mercado. Entonces prefiero asumir el riesgo de que tengamos que pagar indemnizaciones por los muertitos que pudiera ocasionar el que los autos exploten, pero en ningún caso vamos a aceptar que nuestros vehículos tengan problemas de fabricación. Vean, una decisión que se alejó de la ética, pero que obviamente dio la condición de la sostenibilidad de ese negocio. Seguramente eran bajo el concepto de gobierno corporativo, hoy en día esa sería la peor decisión que una empresa pudiera tomar. Y algo parecido ocurrió, por ejemplo, con los vehículos de Volkswagen hace unos 10 años más o menos. Había un modelo de Volkswagen que generaba una cantidad de emisión de gases que superaba los estándares establecidos por muchos países, especialmente en Europa y Estados Unidos. Y obviamente plantearon la definición de ¿y qué hacemos con esos vehículos? En ese caso, vean, la Volkswagen tomó una decisión, pero casi obligada por la regulación de los países, donde no les quedó otra que retirar todos esos vehículos de la circulación en los países en los cuales se excedían los parámetros de contaminación que estaban establecidos y obviamente a quienes habían comprado esos vehículos tuvieron que o resarcirles el importe, devolverles su dinero o para ahí proporcionarles un modelo diferente de auto. Sin embargo, vean, esa decisión que parecía ética, llegado el momento no fue tan ética, porque los vehículos que no se vendieron, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea o en los Estados Unidos, terminaron vendiéndose en América Latina, donde la regulación en temas ambientales por ahí no es tan drástica como en esos otros países. Por lo tanto, muchos pensaron que era una decisión ética basada en el compromiso que tenía tal vez la Volkswagen con el medio ambiente, pero vean como el medio ambiente no tanto, sino con el cumplimiento normativo en ciertos países y obviamente llevaron todos esos vehículos a otros países donde las normas no eran tan exigentes. Entonces ustedes pueden ver ahí que hay diferentes tipos de decisiones donde obviamente la condición uno siempre debería pensar es que las decisiones que toman las empresas no deberían afectar a la sociedad en su conjunto, pero no siempre es así. Ok, hagamos una pausita, salimos y volvemos a entrar para terminar con este tema. Diferentes criterios que además los organizan en función de su importancia, donde obviamente definen que lo primero siempre va a ser la generación de propósito para el cual es el objetivo que todas las organizaciones persiguen y que es lo primero que debería velarse dentro de una organización,
Pero a partir de eso empiezan a establecer primero que hay ciertos principios de gobernanza que son, ellos dicen, primarios o fundacionales, lo llaman tal vez, dirán ustedes, que tienen que ver con la condición de decir que primero habrá una rendición de cuentas, primero si quieren se genera valor dentro de la organización, para lo cual se deben establecer estrategias, hacer una evaluación y por supuesto rendir cuentas. También definen otros principios que facilitan el logro de estos otros, donde hablan de la necesidad de que hay que involucrar a las partes interesadas, generar liderazgo, buscar la existencia de datos que permitan la toma de decisiones, con una buena gobernanza o gestión de los riesgos, con responsabilidad social y viabilidad de desempeño a lo largo del tiempo, es el concepto de sostenibilidad. En la condición al final dirán que todos los esfuerzos que se realiza desde la perspectiva del gobierno corporativo siempre están orientados a buscar que se logre un desempeño eficaz con un comportamiento ético y la existencia de una administración responsable. Entonces, por ahí dirán, estos tres elementos que están aquí en el círculo exterior son los objetivos que busca el gobierno corporativo, pero que vean el lograr estos objetivos que está en el anillo exterior parte de la condición de cumplir todos los principios que en teoría tienen que ver con esos conceptos que los hemos mencionado y que aquí los organizan de tal manera que se define que son principios primarios, fundacionales y otros que son simplemente facilitadores o si quieren de apoyo. Entonces, por ahí dirán, si hablamos de los principios fundamentales o funcionales, en todo caso, nos dicen que toda organización debería estar orientada primero a la generación de valor, donde obviamente el órgano rector, que debería ser el directorio de una empresa, debería definir objetivos orientados a la generación de valor, de tal manera que toda la organización en su conjunto cumpla sus propósitos, pero además esos propósitos que los van a cumplir los hagan enmarcados en ciertos valores que se deben establecer para el funcionamiento de las organizaciones. En un contexto, en un entorno, si quieren, donde obviamente la condición siempre debe tomar en cuenta que ese entorno tiene aspectos de carácter social y también aspectos de carácter económico. Si ustedes llevaran todos estos conceptos, por ejemplo, no sé, a la COB, van a ver que la COB aplica todo a la inversa más bien, donde obviamente vean la condición es, hay el beneficio de unos cuantos, pero no hay la condición de buscar un bien, por ejemplo, común. Peor pensando en las partes que podrían interactuar con una organización o la forma en la cual se podría tal vez afectar las condicionantes del entorno en el cual opera. Obviamente nos dicen, todo esto de la generación de valor que está orientado hacia lo que implica el logro de los objetivos, también tiene que contar con una estrategia donde obviamente se debe establecer, pero además dirán ustedes, llevar adelante una estrategia de acuerdo con el modelo de generación de valor que permita a una organización cumplir su propósito. Y entonces otra vez dirán, una estrategia o las estrategias que puede establecer una organización siempre van a estar orientadas al logro de los objetivos, porque son el conjunto de políticas y acciones que una empresa desarrolla orientadas a ese propósito. Y obviamente todos los esfuerzos que hace una empresa siempre van a partir de desarrollar una adecuada estratégica. Tiene que haber una supervisión donde obviamente se debe, o sea, supervisar o controlar, dirán ustedes, el desempeño que tiene la organización, siempre cumpliendo las expectativas que ésta tenga, pero dentro de condiciones que deben ser de carácter ética y el cumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, es como que esa herramienta que se llama el cuadro de mando integral establece ciertos parámetros que los llamamos indicadores, que normalmente son aspectos claves que la entidad debería procurar lograr para también, dirán ustedes, llevar adelante su estrategia y lograr sus objetivos. Obviamente, ese conjunto de indicadores, sin embargo, nos dicen no deberían evaluar cualquier criterio o establecer la condición de lograr los objetivos sin importar el cómo, sino que siempre tienen que hacerlo en la condición de el cumplimiento, primero, de las obligaciones que pudiera tener una empresa para con todas sus partes relacionadas, pero también el comportamiento ético que debería tener hacia la sociedad en su conjunto. Y establecer
acciones de rendición de cuentas donde normalmente establecen la condición de que esa gerencia primero debe rendirle cuentas al directorio y el directorio rendirle cuentas a la junta de accionistas de una empresa, pero a la vez dirán ustedes rendir cuentas a cualquier persona que por ahí requiera de la información para tomar sus decisiones. Por lo tanto, ese concepto de que las empresas preparen información transparente, fiable, es un elemento, vean, clave del funcionamiento del concepto de gobierno corporativo. Y ahí dirán, pero para que la información sea más que todo fiable, ahí aparecemos nosotros como auditores ofreciendo los diversos servicios de aseguramiento que podemos dar precisamente en el cumplimiento de este concepto de gobernanza. Finalmente, vean, los principios habilitadores tienen que ver con la participación o tomar en cuenta dentro de la organización la participación de los grupos de interés, donde los grupos de interés no solamente son quienes son parte de la organización. Por ahí uno podría decir los empleados necesita, vamos a consumir ahora. ¿Se dan cuenta? Y finalmente dirán, y se afectan a los clientes, afectan a los proveedores, afectan a los empleados más que todo, seguramente las familias de ellos también se van a ver afectadas y por lo tanto la sociedad en su conjunto se puede ver afectada. Entonces, en esencia nos dicen, al momento de definir o establecer más que todo criterios que van a llevar al logro de los objetivos de una empresa, nunca se debe perder de vista la participación o la interacción que la empresa tiene con diferentes grupos de interés, donde seguramente está la condición de que hay que involucrarlos y siempre considerar las expectativas que ellos tienen. Obviamente, vean, una parte de los problemas sociales que tenemos parte de eso fundamentalmente. De por ahí parece sencilla la condición de decir, quieren un aumento salarial, ¿con qué quieren que les demos el aumento si Bolivia no tiene plata? Y fin de la historia, ¿se dan cuenta? Pero llegado el momento era la condición, a ver, evaluaremos las necesidades de cada uno de esos actores, que no todos tienen la misma necesidad, porque llegado el momento era como que justificábamos, o el gobierno justificaba el tema de decir, no vamos a hablar de incremento porque el principal ejecutivo de la GOP gana más de 40.000, pero vean, es una persona. Y llegado el momento, ese ejecutivo es lo de menos. ¿Se dan cuenta? Al final hay un conjunto de personas por detrás que tienen una perspectiva de carácter social. Depende su familia del sustento que ellos puedan llevar en el día a día. Y entonces seguramente la gente de educación especialmente, donde por ahí sus sueldos son muy bajos, entonces dirían, si quisiéramos elevar el nivel de educación, que es un propósito en realidad del Estado como tal, deberíamos también mejorar las condiciones en las cuales trabajan esos profesores, incrementarles un poquito el salario o pagarles un bono, como fue el acuerdo que firmaron al final. Vean, es una condición que pudieran haberle propuesto no pues cuando el problema ya estaba complejo, ¿no ve? Sino al inicio del problema y hubiéramos tenido un actor menos y tal vez dirían un problema menos que afrontar en nuestro país. Y entonces si nos olvidamos de esas partes que están relacionadas, aunque tengan que ver con el entorno, pero que terminan teniendo efecto, es un elemento que podría afectar, llegado el momento, el logro de los objetivos. Hay que tener liderazgo dentro de la organización, pero otra vez, vean, el liderazgo siempre con ética y asegurando que ese liderazgo permita, obviamente, dirigir adecuadamente una organización. Y entonces otra vez dirán, el líder es fundamental, siempre es importante tener un líder, pero un líder que actúe con ética y con responsabilidad. Toda empresa debe generar información y la información ¿para qué sirve? Para que aquellas personas que lo requieran descarguen sus responsabilidades en base a esa información.
Obviamente eran, primero la información sirve para tomar decisiones. Si no tenemos información es difícil tomar decisiones, pero cuando una persona está adecuadamente informada, seguramente sus decisiones son mejores y a partir de eso esa persona podrá descargar de mejor manera las responsabilidades que tiene en función de las decisiones que tiene que tomar. El tema del riesgo es un tema clave y dirán ustedes, ¿por qué es importante el riesgo? Porque en la incertidumbre en la cual se desarrollan los negocios, cualquier factor en el entorno más que todo que en algún momento pudiera afectar el logro de los objetivos por parte de las empresas se considera como un riesgo. Por lo tanto, el riesgo, dirán ustedes, primero hay que identificarlo, hay que conocerlo, hay que valorarlo y hay que decidir qué hacer con ese riesgo. El decidir qué hacer por ahí ya no es parte del concepto de gobierno corporativo, sino dirán es parte de otra herramienta que se llama la gestión de los riesgos, que la vamos a ver también en la siguiente clase. Todas las decisiones que se tomen siempre deberían estar con responsabilidad social. Donde vean la condición de la responsabilidad social, parte más que todo, dirán parte en todo caso o partió, del concepto de proteger el medio ambiente en el cual operan las entidades. Pero hoy en día ya no solamente se habla del medio ambiente, se habla de los diversos factores que hacen al entorno en el cual operan las organizaciones y donde se espera que las decisiones y la forma de actuar de las empresas no perjudiquen el accionar, dirán ustedes, o el funcionamiento de los otros factores del entorno y por lo tanto eso implica actuar con responsabilidad social. Entonces ustedes por ahí cuando van, me acuerdo, por la autopista, no sé si todavía estarán esos letreros, había unos letreros enormes ahí, donde por ejemplo hablaban de Soboce y decían Soboce una empresa con responsabilidad social, Coca-Cola una empresa con responsabilidad social. Hoy en día inclusive las entidades financieras como el Banco BIS, el Banco Nacional, el Banco de Crédito, también tienen publicidad y dicen que la responsabilidad social es el elemento clave en la actividad de sus operaciones y desarrollan una serie de actividades complementarias, se dan cuenta, de campañas, promociones, qué sé yo, pensando según ellos en cumplir conceptos de responsabilidad social. Y finalmente el tema de la sostenibilidad, que es algo que se ha puesto de moda los últimos 5 años más o menos, en la condición fundamental de que se debe garantizar que la organización sea viable hoy, pero siga siendo viable en el tiempo y su desempeño también se mantenga en el tiempo, pero sin comprometer la capacidad que las generaciones, tanto las de hoy como las del futuro, tengan para acceder a esos recursos y satisfacer sus necesidades. Y entonces el concepto de sostenibilidad, del cual nosotros como profesión hemos ido liderando, vean, en el tiempo, todas las acciones que se deben llevar a cabo, nos ha llevado precisamente a que inicialmente por ahí generemos normas para presentar información financiera de sostenibilidad, ya no solamente información financiera relacionada con el desempeño, la situación financiera y el flujo de una empresa, que es información del pasado, sino información en base a métricas o indicadores que permitan evaluar en qué medida una empresa está cumpliendo las condiciones de sostenibilidad, asegurando ser eficaces hoy con los recursos que se tienen disponibles, pero además dirán ustedes asegurando también que esos recursos van a seguir disponibles en el tiempo y va a llevar a que la empresa siga siendo eficaz o rentable también en el futuro. Entonces aparecieron las famosas NIF de sostenibilidad, las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad, y hace un par de años empezaron también a aparecer las normas de aseguramiento de la sostenibilidad. Y el año pasado específicamente se emitió ya la norma 5000 que habla de las normas internacionales de aseguramiento de sostenibilidad y se incorporó, vean ustedes, un apartado separado dentro del compendio de normas que nosotros tenemos en la profesión para hablar precisamente de los temas de sostenibilidad por la importancia que ésta tiene para el mundo de los negocios. Y entonces todo eso es parte de este concepto de gobernanza o de gobierno corporativo. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciado, buen día. Tengo una pregunta. Adelante. Eh, ¿La responsabilidad social se relaciona con el interés público o es otro concepto? Es otro concepto. Cuando hablamos de la responsabilidad social, en teoría es el conjunto de actividades, de acciones que desarrolla una empresa tendentes a que, dirán ustedes, las actividades que tiene la empresa no afecten
la operatoria de la sociedad en su conjunto o no afecten a las personas con quienes se involucran en el entorno en el cual desarrollan sus actividades. Obviamente, a veces alguien podría decir, pero si una empresa emite información fraudulenta, es como que está yendo en contra del interés público. Pero al hablar del interés público solamente estamos haciendo referencia a que hay un conjunto de usuarios allá afuera que están interesados, por ejemplo, en la información que nosotros como auditores pudiéramos emitir. En cambio, el concepto de responsabilidad pública no tiene que ver con solamente la información, sino con el conjunto de acciones que las empresas desarrollan para asegurar que su actividad, su operatoria, no sé, por ejemplo, una fábrica, dirán ustedes, toda la emisión de residuos que pudiera generar no tengan efecto sobre la sociedad o el ambiente en el cual las entidades desarrollan sus actividades. Entonces, no son conceptos que estén ligados, no significan lo mismo. Obviamente hablamos de interés público, de responsabilidad pública, siempre en la percepción del ejercicio de nuestra profesión. En cambio, la responsabilidad social tiene que ver con un concepto más de negocio, no de la profesión de la contaduría como tal. Obviamente, los auditores también tenemos que actuar con responsabilidad social, ¿no ve? Por supuesto que sí. No dañar, dirán ustedes, a las personas que por ahí nos relacionamos con ellas, pero no bajo el concepto tanto de responsabilidad social, sino bajo el concepto de interés público, es lo que trabajamos nosotros como profesión. A veces se podría confundir, pero no es lo mismo. ¿Una pregunta más? Bien. Entonces, el siguiente tema que deberíamos ver es el de control interno y luego viene el de gestión de riesgos. En todo caso, parece que vamos a seguir todavía con nuestras clases virtuales. Vamos a dar control de lectura a la siguiente clase nuevamente para no retrasarnos, o lo haremos el día lunes, no sé, pero vamos a continuar avanzando y obviamente nuestro examen nos pondremos de acuerdo cuándo vamos a dar el día que volvamos a las clases presenciales. ¿Sí? Tengan un buen resto del día y cuídense mucho.